Ahora vamos a pasar a la parte más interesante y que todos estamos muy al pendiente de esto. Platícanos un poco sobre el cerebro de los adolescentes. Muy bien. ¿Por qué son diferentes los adolescentes? Cualquiera que tenga uno en casa dirá, bueno, no le hallo. Están de buenas y luego se enojan y luego están dispuestos a platicarme cualquier cosa y luego les contesto y gruñen y se van. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, obviamente que en el cerebro adolescente ya sucedió todo lo que platicamos en otro video, ya conectó todas sus estructuras, ya tiene el lóbulo frontal, pero entonces, ¿por qué es así? Bueno, no hablamos sobre la regulación de las emociones, ¿sí? Tenemos un cerebro primitivo que también se le llama el cerebro reptiliano o sistema límbico, que ese es el asiento de las emociones. Los que me están escuchando, pues dirán, no me van a desmentir de que cualquier decisión que tome está matizada un poco por la emoción. Entonces, muchas veces nos sentimos en conflicto de lo hago o no lo hago, porque la razón me dice que lo debo hacer, pero la emoción que eso me genera, ya sea por una experiencia antigua que está registrada en mi memoria o por las circunstancias actuales, me hace titubear mucho. Entonces, de eso, el ayudarnos a tomar la decisión para que sea más cuerda o más juiciosa, corresponde al lóbulo prefrontal, como ya dijimos, que está aquí. Pero nuestro sistema límbico es el que mete un poco de ruido, porque dice, no, pero ¿cómo lo vas a hacer si es tu mejor amigo? No, bueno, pero eso es una desconsideración, son tus papás. O, ay, bueno, ¿qué tiene? Pues, ¿cuánta gente no se encuentra una cartera y no la entrega? O sea, ¿no? Y entonces, bueno, entran esos conflictos. Entonces, bueno, ¿quién es el promotor de esta función? Es una estructura pequeña que se llama la amígdala, que está en la profundidad del cerebro, por el centro. Si nosotros cortamos nuestro cerebro, un modelo, bueno, está muy en el centro y hacia atrás, por arriba del cerebelo, por arriba de una estructura que se llama cerca del hipotálamo. Entonces ahí está la amígdala. La amígdala es una estructura que se dispara sobre todo ante la amenaza, ante el enojo. Entonces, y el adolescente, aun cuando ya conectó con la mayoría de las estructuras el área prefrontal, todavía tiene una amígdala muy hiperactiva. Entonces, se enoja fácilmente. Entonces, ¿qué hace? Le llega la emoción, lo hace enojar y el lóbulo frontal pues no funciona, no le da la oportunidad. La amígdala reacciona tan rápido que la parte pensante no le da la oportunidad. Cuando ya pasó, el chico es capaz de analizar lo que hizo y concluir lo que nosotros esperábamos, pero fue después, ya que todo sucedió. Entonces es una de las primeras de las diferencias que podemos ver en el adolescente. Tiene una amígdala más reactiva que el adulto. Y nosotros esperamos que se comporte mejor porque ya tiene un área prefrontal, ya tiene un cerebro ejecutivo aquí que ya está en funciones. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Bueno, usted, que es su papá, que ya tiene bien mielinizadas todas las estructuras, que ya tiene bien desarrollado el funcionamiento ejecutivo, pues es usted el que se tiene que contener. Entonces, si tengo el cerebro adolescente, tiene una amígdala hiperfuncionante, entonces tiene uno que esperar rabietas, ¿no? ¿Qué otra cosa sucede con el cerebro adolescente? Pues está inundado de hormonas sexuales, ¿sí? La testosterona es la hormona que regula el desarrollo sexual masculino, ¿sí? Cuando el bebé, cuando el feto tiene 8 semanas, todavía tiene los dos sexos, es indiferenciado. Después de esa edad, si tiene la fórmula cromosómica que lo está determinando a ser varón, entonces el testículo del feto empieza a producir testosterona, baña todo este entorno
es algo parecido a un transmisor, no es un neurotransmisor, es una hormona, y entonces se empiezan a desarrollar más las estructuras que tienen que ver con el ataque, con con la sexualidad. Entonces, eso ya se va determinando desde edades tan tempranas como antes de nacer, pero al llegar a la adolescencia, en nuestro cerebro se activa una estructura que es el hipotálamo, que hace funcionar la hipófisis, que es la hormona que va a producir las hormonas sexuales. Entonces estas empiezan por un lado, a dar la diferenciación de todos los órganos genitales que definen la masculinidad, pero además a nivel cerebral van a crecer más las estructuras que tienen que ver pues con esta conducta guerrosa, de ataque, de enojo, de ira, pues que son sensaciones necesarias. Yo debo enojarme o por lo menos mostrar indignación ante cosas que no están bien, porque eso me mueve, es un motor. Claro, tengo un cerebro civilizado que me dice, espérate, no te enojes. Piensa en lo que está sucediendo y discurre qué vas a hacer para resolverlo. Entonces, nos ayuda y modulamos nuestras reacciones. Y entonces evitamos una conducta más adecuada en todos los sentidos, ¿no? Una conducta motora, una conducta verbal o una conducta en términos de emoción. Entonces, esa es una diferencia. Otra diferencia es que el cerebro del adolescente tiene como otro brote de mielinización. Nuevamente se forman nuevas conexiones y también viene un fenómeno de poda. No habíamos hablado antes de esto, pero el cerebro, en el momento en que se está formando, va elaborando mucho más células, como más ladrillos para el edificio, pero en este proceso de remodelación pues se van quitando, se va resanando, se quita. Eso es lo que llamamos el proceso de apoptosis. Entonces el cerebro pierde todas las neuronas que nomás están ahí estorbando, no funcionan, solo nos meten ruido. Después de nacer, ya dijimos, el cerebro se mieliniza y desarrolla las conexiones dendríticas, pero después va podando, tal cual, va podando el arbolito. Entonces hay un primer fenómeno de poda. Este es más fácil de entender, por ejemplo, con el lenguaje. Un niño pequeño puede aprender un idioma, un segundo idioma casi igual, si lo aprende tempranamente, y después ya no. ¿Por qué? Porque si yo no tengo que escuchar fonemas que no tengo que estar procesando sonidos del lenguaje que casi nunca escucho. ¿Para qué quiero esas células ahí? O esas conexiones, las podo. Entonces eso es lo que, este fenómeno de poda se da después de nacer y dura casi todo el resto de la vida. Bueno, en el adolescente hay como un segundo brote de desarrollo dendrítico, pero también se da este fenómeno de poda. Entonces es otra etapa en que podemos aprovechar para que los chicos aprendan cosas nuevas, que sí aprendan a tocar un instrumento, una nueva destreza. Los idiomas todavía siguen siendo opción, pero sí, tenemos un sistema nervioso que está ávido por adquirir nueva información, por desarrollar nuevas conexiones, y si no lo hacemos, se van a podar. Entonces, bueno, esa es otra característica. ¿Qué más? Ya dijimos, se enojan, son impulsivos porque su sistema ejecutivo, su sistema prefrontal no regula muy bien sus acciones. Primero dispara la amígdala y ya hasta después le da oportunidad al lóbulo prefrontal. Entonces son tomadores de riesgos. ¿Qué debemos hacer? ¿Contenerlos? No. Tenemos que promover un entorno que les permita correr riesgos, pero calculados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo les enseño a correr riesgos calculados, entonces va a ser un empresario, va a ser un promotor social, va a ser un gran deportista. O sea, va a ser un individuo capaz de tener iniciativa para desarrollar planes de vida, ¿no? Sin arriesgarse. O sea, en términos muy coloquiales, el chico tiene que aprender la diferencia entre correr el riesgo de hacer algo con lo que puede salir raspado contra el riesgo que implica que se puede romper un brazo. Entonces, tenemos que ir enseñando. O sea, su amígdala hiperactiva no los deja verlos, pues yo tengo que decir. Y me dice, es que quiero una moto. ¿Cómo qué moto? ¿Y en dónde vas a andar en moto? Y entonces, puede ser que yo diga no, pero también, bueno, sí, en estas condiciones, entre tantas circunstancias, practicas con todas las medidas de seguridad y vamos tanteando.
Ok, ¿no? entonces, una vez platicando tú y yo, tú me dijiste que nosotros como padres tenemos que prestarles a nuestros hijos nuestro lóbulo prefrontal. ¿Para qué? ¿Me lo puedes recordar, por Claro. favor? Sí, pues nos tenemos que poner en su sitio como su conciencia, para actuar como su conciencia y entonces ellos calculen lo que puede suceder si hacen esto o hacen lo otro. Uh-huh. O sea, es como para que sean capaces de ponerse en una pantalla mental lo que puede suceder sí o sí, y así deciden. Ok, entonces te voy a poner un ejemplo. Si nuestro hijo en este caso quiere una motocicleta, nosotros, lo que yo siempre les recomiendo a los papás es no darles sermones largos. O sea, lo que quieres es corto, conciso y preciso. Entonces decirle, no te compro una motocicleta porque yo no creo que sea conveniente. O como dice mi esposo, esos son los donadores de órganos fáciles, ¿no? Claro. Entonces, no te compro una moto porque puede pasar esto, esto y esto. Entonces, nosotros le estamos prestando nuestro juicio, exactamente. Así. Y entonces, más o menos es eso lo que nos estás diciendo ahorita. Así es. Hay cosas, o sea, uno cría a los hijos con un sistema de valores y creencias. Eso, pues, no es para discutirlo, ¿verdad? Uh-huh. Y algunas familias dirán, en mi casa, prohibido, no hay una moto más. Y más si hay una experiencia de que quien ya llegó a donadores de órganos. No estoy diciendo que les tengan que poner una moto. No, pero ese es un ejemplo. Pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que así se dicen. Mis hijos tienen prohibido usar moto. O sea, no está discusión. Pero también puede ser sí con estas circunstancias. Uh-huh. O decir, no estamos preparados en el momento, yo necesito ver estas conductas que a mí me hacen saber que tú estás siendo capaz de calcular los riesgos y que te vas a cuidar. Uh-huh. ¿Sí? Porque sí, los chicos no piensan que les puede pasar. Se creen vulnerables, ¿no? Así es. Entonces sí, hay que prestarles nuestra conciencia que está en el lóbulo prefrontal, en el área prefrontal. Ok, muchas gracias, Reina, te agradezco mucho.